Buenos días. Hoy estamos por acá de nuevo con un problema de mecánica de fluidos. En este caso, el tema que corresponde es compuertas planas sumergidas. En este caso tenemos una compuerta inclinada a 50 grados. Sin embargo, también tenemos esta zona, ¿okay?, que es una superficie curva. Así que también podríamos calcular lo que es la fuerza resultante sobre esta superficie. Ahora, el enunciado, por lo que leo, no dice nada acerca de la forma tridimensional de esta zona. Podría ser una esfera o podría ser un cilindro, pero no especifica. Vamos a leer, dice así: en la figura 1 se muestra una compuerta inclinada de 50 grados respecto a la base horizontal del suelo. Esa sería esta compuerta que está acá. Se pide determinar el módulo de la fuerza resultante que el aceite, entonces esto no es agua, es aceite, con gravedad específica 0,65 ejerce sobre la compuerta, y la ubicación del centro de presiones respecto a la base del suelo. Entonces la pregunta se hace con relación únicamente a esta compuerta que está acá, esta compuerta que han colocado de color marrón claro, y no preguntan nada con relación a esta zona que es una superficie curva. Sin embargo, como estamos practicando, en este mismo ejercicio vamos a practicar tanto la superficie plana como la superficie curva. Y como no dicen nada con relación a esta zona, vamos a asumir los dos casos, suponiendo que es una esfera de 0.45 metros de radio, o suponiendo que es un cilindro. ¿Okay? En ese caso debemos asumir un ancho, porque el ancho tampoco lo dan. La idea acá es practicar este tema, que es de superficie sumergida. Aquí podemos practicar tanto la plana inclinada como la curva. Comencemos entonces con la superficie plana. Tenemos tres casos, ¿okay?, con relación al área: el área trapezoidal, el área elíptica y el área triangular. Vamos a comenzar con la compuerta triangular. Voy a llevarme este dibujo, ¿verdad?, para acá, y vamos a trabajar con el área triangular, que sería el caso C, ¿sí?, y vamos a colocarlo por acá. Esta base triangular se obtiene de la proyección, entonces vamos a rotarlo para que se pueda observar claramente la proyección. Es decir, que de acá se realiza la proyección, ¿ok? Y esta sería entonces la forma en la que se vería nuestra compuerta triangular proyectada perpendicularmente con relación a los 50 grados de inclinación. Ahora bien, para resolver este problema necesitamos calcular la fuerza resultante. Como dije, voy a explicarlo de la forma más corta. Y por supuesto hay una forma también, una manera más formal, que es utilizando integración. Pero yo siempre recurro a la forma más fácil porque hay que ser lo más práctico posible, ¿no? Nosotros lo que hacemos para este tipo de casos es extender con relación a la línea de 50 grados de inclinación, extendemos hasta llegar al nivel de agua libre. Acá en el nivel de agua libre vamos a observar también por ángulos alternos internos. Si acá es 50 grados, acá arriba también tiene que ser 50 grados. ¿Cómo se calcula la magnitud de la fuerza? La fuerza va a estar aplicada en el centro de presiones. La fuerza va a tener una magnitud y va a estar ubicada en el centro de presión. ¿Dónde está ubicado el centro de presiones? Buena pregunta. El centro de presiones está ubicado debajo del centroide, y esa ubicación es muy importante para nosotros, así que vamos a señalarla con cuidado. Les voy a explicar dónde está. Okay. Vamos a suponer que este es el centroide, ¿no? Nosotros tendemos a pensar, bueno, la fuerza debería estar ubicada en el centroide. Como esto es un triángulo, recordamos que para todo triángulo el centroide está ubicado a 1/3, ¿no? 1/3 por 2.3, que sería la altura. Ahí está ubicado el centroide. Esta parte, hasta la base, ya sabemos que sería 2/3. Digamos que 2/3 de esta esquina, ¿no? Y vamos a señalarlo también acá. 2/3, 1/3
de esta base, acá, ¿okay? 1/3, y sería 2/3 de esta punta. Bien, el centro de presión va a estar ubicado más abajo. ¿Cuánto más abajo? No sabemos, hay que calcular. Este sería el centro de presión. Bueno, resulta que la fuerza no está ubicada en el centroide. La fuerza está ubicada en el centro de presiones. Entonces, esta fuerza, en vez de estar ubicada en el centroide, está ubicada un poco más abajo, en el centro de presiones. Ahí está ubicada la fuerza. Ahora bien, con las distancias que nos dan, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, de este triángulo que se me forma, puedo encontrar esta altura. Esa altura es importantísima porque con ella vamos a poder calcular lo que es la magnitud de la fuerza resultante. A pesar de que la fuerza está ubicada en el centro de presiones, en realidad su magnitud a nivel de fórmula la conseguimos con la altura hasta el centroide, la altura vertical. Okay. Profundidad vertical. Acá tendríamos esta altura, es una altura importante, y le vamos a llamar HC. ¿Okay? Vamos a llamarla HC, o sea, profundidad hasta el centroide. Vamos entonces con la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza, voy a escribir la fórmula para que entiendan cuál es la importancia de esta altura, ¿no? La magnitud de la fuerza, ¿okay?, va a ser igual al peso específico del fluido, en este caso es un aceite, así que sería el peso específico del aceite multiplicado por ese H o profundidad hasta el centroide, ¿okay?, multiplicado por el área proyectada. ¿Okay? Y esa área proyectada sería esta área del triángulo. Esa es la fórmula general que nosotros utilizamos para encontrar la magnitud de la fuerza. Bien, esta sería la fórmula. Ahora, esta HC se puede encontrar fácilmente, no es difícil, porque tenemos alturas verticales, tenemos alturas inclinadas y bueno, necesitamos pues convertirlas todas a alturas verticales. Por ejemplo, este 1.2 ya es vertical, sería entonces 1.2. Vamos a calcular entonces el HC. HC va a ser igual entonces a 1.2 metros, ¿verdad? Más, entonces acá tenemos, como es radio, 0.45 más 0.45, 0.45 más 0.45, metros, más, ahora fíjense que esta es una distancia inclinada, 0.11, sería 0.11 por el seno de 50. ¿Okay? Bueno, el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si quiero el cateto opuesto, despejo y me queda multiplicando hipotenusa por el seno de 50. Lo pueden hacer, ya es trigonometría. Bien. Ahora, como quiero llegar hasta el centroide, ¿okay?, sería esta distancia inclinada. Esta distancia inclinada hasta el centroide sería 1/3 de 2.3. Entonces le sumaríamos 1/3, ¿verdad?, por 2.3, pero como es una distancia inclinada, debemos encontrar la distancia vertical, es decir, lo que yo estoy haciendo acá, no quiero que se me vayan a perder, es encontrar, formo acá un pequeño triángulo, ¿okay?, la hipotenusa sería 0.11 y yo quiero calcular la altura vertical. Y de igual manera, acá formo un pequeño triángulo. Esta distancia, ¿verdad?, esta distancia sería 1/3 de 2.3. Esta distancia sería 0.11. Para calcular las alturas verticales sería con el seno de 50. Entonces acá 1/3 de 2.3 tendría que multiplicarlo por el seno de 50. ¿Listo? Ahí he llegado de manera vertical, todas las distancias verticales, hasta llegar a nuestro centroide. ¿Cuánto nos daría eso? 2.77156. Listo. El peso específico del fluido sería la gravedad específica, 0.65, por el peso específico del agua, que sería 9.810. Que nos da un valor de 6.376.5 newtons sobre metros cúbicos. El área proyectada sería el área del triángulo, un medio de la base por la altura, o base por altura entre 2. Como la base es 3.6 y la altura 2.3, pues sería un medio de 3.6 por 2.3. Eso nos daría 4.14. Bien.
La magnitud de la fuerza se puede encontrar multiplicando peso específico por altura vertical hasta el centroide de la figura por el área proyectada. Y eso nos da un valor de 73.165.75. Eso sería aplicando la fórmula. Hay otra forma de hacerlo que es por integración. Yo les voy a mostrar de todos modos cómo se hace. Ok, por acá lo tengo resuelto. En este caso nosotros tomaríamos el triángulo. Algunos profesores exigen esta forma de hacerlo a nivel, digamos, académico, pues para practicarlo de esta forma y debe dar el mismo resultado. En este caso nosotros el área la dividimos en franjas diferenciales. Yo tomo una franja como referencia, pero acá estarían todas las franjas, ¿no? Es como si este triángulo lo dividiéramos en franjas, ¿no? Como si lo dividiéramos en diferentes láminas. ¿Okay? Lo dividiéramos en diferentes láminas y luego vamos a sumar todas estas franjas. Vamos a sumar todas estas franjas. En este caso, la posición de la franja, como no es específica, va a estar cambiando. Pues nosotros la señalamos con una distancia. Vamos a llamar esta distancia S a la posición de la franja. Y vamos a medir la franja desde arriba hacia abajo. ¿Ok? De arriba hacia abajo. Sí, bajando. Donde este punto estaría representando el 0 y este punto estaría representando 2.3. Así que las franjas van a aumentar de 0 a 2.3. Con relación a la posición de la franja, yo debo recordar que para calcular la fuerza puedo multiplicar la presión por el área. De igual manera, la presión es fuerza sobre área. Y además que la presión va a ser igual a peso específico por altura. Altura esta sería la profundidad a la que estamos trabajando. Ahora bien, el peso específico del aceite es una constante, pero la altura va a estar cambiando. Va a estar cambiando porque la posición de la franja va a estar cambiando. Es decir, puedo tener una franja acá, ¿okay? Una franja diferencial y correspondientemente allí vamos a tener una altura, esta altura. Pero si tengo una franja diferencial en la parte inferior, pues va a tener otra altura diferente. Entonces, para cada franja diferencial existe una altura diferente. Esto significa que esta altura h va a estar en función de S. Si yo observo la primera parte de las alturas son conocidas, 1.2, el diámetro 0.9, esta es una distancia inclinada 0.11, para el cateto opuesto la multiplicamos por el seno de 50, y luego está esta distancia que nosotros hemos llamado S, que es inclinada, a la cual debemos sacarle también su cateto opuesto, multiplicando por el seno de 50. Nos dan entonces esta distancia que es S y nosotros sacamos el cateto opuesto, ya que H es vertical. Sumamos todas las verticales, sumaríamos entonces 1.2 más 0.45 más 0.45 más 0.11 por el seno de 50 más S por el seno de 50. Y obtenemos una expresión para H. Acá está la variable involucrada. Queda H en función de S, de tal modo que cuando S cambia, también cambia H. ¿Okay? Ya que nosotros vamos a hacer este procedimiento para valores diferenciales, ¿okay? Es decir, una franja es un valor diferencial, luego tenemos otra franja, otra franja, otra franja, tenemos muchos diferenciales, muchas franjas. Nosotros luego vamos a integrar, recuerden que la integral no es otra cosa que una sumatoria, vamos a sumar todos esos diferenciales. Sumando todos esos diferenciales de área vamos a obtener nuestro diferencial de fuerza. Entonces nosotros expresamos acá, diferencial de fuerza va a ser igual a la presión por el diferencial de área. Es decir, esta presión va a estar asociada con cada diferencial de área. Bien, la presión entonces la expresamos como peso específico del fluido, ya lo habíamos calculado, 6.376.5, por la altura. Esa altura va a depender de S entonces, ¿ok? Ya que S cambia, H cambia. Entonces acá está, peso específico por altura. Ahora falta este diferencial de área. Hay que definir ese diferencial de área, ¿no? Lo primero es observar la base, ¿no? Si yo observo, tengo un triángulo grande y a medida que voy bajando, el triángulo se me hace cada vez más pequeño. ¿Ok? Se me hace un triángulo cada vez más pequeño. Entonces, yo puedo encontrar esta distancia. La primera longitud acá sería 3.6. Pero luego que nosotros vamos bajando, estas longitudes se van acortando, se van haciendo cada vez más pequeñas, más pequeñas. A esa distancia, ¿ok? Vamos a llamarle A. ¿Ok?
Esa A va a cambiar a medida que S cambia, A también va a cambiar. Entonces la idea es expresar A, el valor de A, en función de S. Y eso lo podemos hacer por semejanza de triángulo. Fíjense que yo puedo decir que A, ¿verdad?, es a esta altura, trabajando entonces con este triángulo pequeño. Yo podría decir que la base de este triángulo amarillo es a 2.3 menos S, como la base del triángulo grande es a 2.3. ¿Okay? Tengo esa relación. Entonces, lo planteo. Digo, A es a 2.3 menos S, como 3.6 a 2.3. Despejo A. Y fíjense que me queda A en función de S. Por acá lo tengo. A sería entonces 3.6 sobre 2.3. Pasa 2.3 menos S a multiplicar y tengo A en función de S. Ahora bien, ¿esta A quién es? Como lo dije, esta A es la distancia de la franja. Pero esa franja debe tener también un espesor. ¿Okay? Este espesor es muy pequeño, pero existe. Y nosotros lo planteamos como un diferencial de distancia. Si es una franja, debe tener una distancia 1 desde la base y una distancia 2 desde la base, de tal modo que si yo resto estas dos distancias voy a tener lo que es un diferencial o una resta. Recuerden que estos diferenciales no son otras cosas que restas. ¿Okay? Tendría un diferencial de S que viene dado por S2 menos S1. Eso va a ser el ancho de nuestra franja. ¿Ok? Son valores muy pequeños y nosotros entonces podemos plantear esta franja como, ¿ok?, un rectángulo. Este rectángulo va a tener como base A, que ya obtuvimos cuánto es el valor. Bueno, 3.6 sobre 2.3 sería 1.5652 por 2.3 menos S, pero la altura del rectángulo sería el diferencial de S, o sea, S2 menos S1. Este diferencial de S por esta A vendría a representar el área del rectángulo. Otra forma de decirlo es que el diferencial de área, ¿okay?, el diferencial de área va a ser igual al área de este rectángulo. ¿Okay? Y el área de este rectángulo es base por altura. Listo. Sustituyendo entonces nuestro diferencial de área, nos quedaría, por acá lo tenemos, 3.6 sobre 2.3 por 2.3 menos S por diferencial de S. Y acá ya nosotros habíamos expresado lo que era peso específico por altura, todo en función de S. Al resolver esta integral, al resolver esta integral ya queda de parte de ustedes resolverlo, pueden colocarlo en su calculadora. Nos estaría dando también un valor de aproximadamente 73.165. ¿Ok? Vamos a resolverlo, a ver. Punto 75 me estaría dando. Simplemente que acá lo estamos planteando con los diferenciales de área y acá estamos trabajando con la figura completa. Que ambos son válidos y dan la misma respuesta. La otra pregunta que nos hacen es cuál es la posición del centro de presión, menos YP, o la diferencia entre el centroide y el centro de presión. Esta diferencia, esta diferencia se puede calcular. Tenemos una fórmula para calcular esta diferencia. Normalmente le llamamos YP menos YC. Esa diferencia entre ellos, si nosotros la conocemos, esa diferencia, podemos encontrar la distancia hasta la base. Vamos a que se vea. Tendríamos acá un triángulo, ¿verdad? Nuestra fuerza estaría ubicada en el centro de presión, mientras que acá arriba estaríamos hablando del centroide. Este sería nuestro centroide y este sería nuestro centro de presión. Yo tengo esta distancia desde acá hasta acá. Espero que les haya gustado. Si les ha sido de utilidad el video, suscríbete a mi canal. Si no te has suscrito, comenta, comparte. Y está pendiente de los videos que voy a estar subiendo. Falta resolver, el área elíptica, el área trapezoidal y también vamos a resolver
la fuerza sobre esta superficie curva, asumiendo que es una esfera y asumiendo que es un cilindro. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.